Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa colocándonos inmediatamente en nuestra temática, la temática que hemos desarrollado durante nuestras anteriores sesiones, que hemos venido analizando el comportamiento histórico de la derecha en nuestro país, esa derecha que fue capaz, junto con los conservadores y la Iglesia Católica, de traer a un ejército invasor, el ejército francés, a sacar al presidente legítimo del poder, Benito Juárez, e imponer un imperio cuando México era una república, y además traer a un emperador extranjero a gobernar esta patria. Y continuamos con esta temática. Los conservadores pidieron al francés Fauré que atacara con sus fuerzas militares todo el país. Así es la derecha, traidora, para coronar con éxito la intervención. Este respondió groseramente que si los mexicanos no conocían su país, ¿por qué los franceses tenían que intervenir en todo? ¿Qué acaso los conservadores no conocían el país para ellos ir avanzando militarmente? Que sería muy difícil obtener el triunfo militar en temporada de lluvia, dijo el francés, por lo que la ofensiva básica masiva daría inicio en otoño, pero que los franceses ya poseían el control castrense sobre el país, cuando en realidad solo dominaban la Ciudad de México, Puebla y el corredor que va de esta última ciudad a Veracruz, es decir, únicamente 60 rancherías, pueblos o ciudades, pero la capital, la Ciudad de México, no es la República. Lo que sí practicaban las tropas francesas en numerosas regiones del país eran ataques a diversas poblaciones que eran terreno de actuación de las guerrillas liberales, a veces con éxito y en otras ocasiones siendo objeto de derrotas, pero la inmensa mayoría de los habitantes de las poblaciones mexicanas reconocían al gobierno de Benito Juárez y no al de la regencia. Ante la resistencia popular, el gobierno intervencionista respondía con acciones bárbaras de conquista, impropias del ofrecimiento de intervención civilizada o civilizadora. Además, los conservadores se hallaban decepcionados de los invasores. Fauré ejercía el verdadero poder por encima de la regencia, y los fusilamientos, azotes, destierros, confiscaciones de bienes acrecentaban el odio de los mexicanos hacia los franceses. En todas las ciudades dominadas por el ejército invasor, se obligó a los propietarios a hospedar en sus casas a los soldados y oficiales del ejército francés, mismos que prácticamente se adueñaban de las viviendas y enseres domésticos de los caseros, obligados a darles cabida, víctimas en repetidas ocasiones de robos perpetuados por los militares franceses invasores y abusadores. Pero para los mexicanos conservadores, a pesar de la violencia a la que fue sometido el pueblo por parte del ejército francés y a las humillaciones que les hacía Fauré, aún quedaba una esperanza de lo que fue la utopía de paz, el arribo de Maximiliano, con facultades extraordinarias, que pacificaría al país y resolvería los asuntos irresolubles, en opinión de José María Vigil, que eran
las exigencias del clero. Napoleón III ordenó la salida de Éline Frédéric Fauré y de Jean-Pierre Isidore Alphonse Dubois de Saligny de México, su retiro inmediato a Francia. No cumplieron con el objetivo francés de intervención expresados en los acuerdos de Londres, que no estipulaban la comisión de actos de conquista, según el emperador, sino de satisfacción de las demandas de las tres potencias y las civilizatorias. Se resistieron a dejar México, pero llegaron órdenes terminantes para su retiro a Francia. Fauré fue sustituido por Bazaine el día 1 de octubre y el sucedáneo de Saligny fue M. de Montholon. Napoleón III comenzaba a reconsiderar la participación de Francia en su aventura en México, pero Maximiliano, hermano del emperador de Austria, Francisco José, ya se aprestaba para embarcarse al país latinoamericano y ceñirse la corona de emperador de la patria mexicana. En el ínterin de su llegada a México, en su castillo de Miramar, Fernando Maximiliano de Habsburgo se ocupaba de estudiar diversos aspectos de la historia del país del que sería emperador. Leyó Historia de México de Lucas Alamán. De acuerdo a Francisco de Arrangois, invitó a su palacio a varios mexicanos residentes en Europa para congraciarse con ellos. Recibió a los arzobispos de México y de Michoacán y al obispo de Oaxaca, haciéndoles promesas y mostrándoles un altarcillo de la Virgen de Guadalupe que Maximiliano tenía en Miramar. En la regencia comenzaron a existir disensiones, la regencia que gobernaba México, impuesta por los franceses. El regente y arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, retornó a México y asumió su cargo propietario en la regencia. Antes acudió a Roma, a donde el Papa le otorgó facultades amplias para decidir sobre los asuntos relacionados con la Iglesia y los bienes eclesiásticos adjudicados a particulares, llegando a acuerdos con tales beneficiarios. Sin embargo, la regencia opuso restricciones en este sentido, aduciendo que como arzobispo no podía incidir en asuntos del orden civil, es decir, su carácter de arzobispo se oponía a las decisiones civiles dentro de la regencia, a pesar de las facultades que le otorgaba el Papa. Pelagio Antonio contraatacó pidiendo que entonces se le informara cómo podía dimitir al cargo de regente para no interferir en la buena marcha del gobierno. Los conservadores, ante este hecho, se lamentaban de la nueva situación del país, que esa situación no garantizaba la protección de los intereses religiosos y sociales. El móvil de los conservadores para atentar en contra de la independencia nacional, llevando a México la intervención extranjera y al gobierno a un emperador europeo, era muy claro y evidente: la protección de los intereses del clero. El general Bazaine estaba en desacuerdo con las pretensiones del arzobispo Labastida y Dávalos. José María Vigil dice que el arzobispo pretendía hacer retroceder a México 2 siglos, haciendo de Maximiliano un Carlos II. En realidad, Napoleón III no envió a sus tropas a intervenir en México para que la Iglesia Católica aprovechara esa terrible y costosa acción, mostrándose en esta para recuperar sus anticonstitucionales privilegios, montándose en esta intervención para recuperar sus anticonstitucionales privilegios. Bazaine siguió las normas expuestas en el manifiesto de Fauré. Este último lo único que hizo fue seguir la voluntad del emperador francés. A Bazaine le parecían absurdas las pretensiones del arzobispo Labastida
Este discrepó de las decisiones tomadas por el subsecretario de Estado y del Despacho de Justicia, F. Raigosa, mismo que en documento del 9 de noviembre de 1863 comunicaba que recibió instrucciones de la regencia para ordenar a los juzgados que no se abstuvieran, tal como lo hicieron algunos, de atender los casos relacionados con los pagarés y el arrendamiento de fincas que fueron de propiedad clerical. Desde luego, la Bastida y Dávalos ya no se presentaba a las sesiones de la regiduría y por diversas razones consideraba nula la legalidad de tales documentos. El día 12, los otros dos miembros de la regencia, Salas y Almonte, preguntaron a Pelagio Antonio Labastida si ya no asistiría a las asambleas de este organismo gubernamental. Don Pelagio Antonio le respondió con la interrogante de que si consideraban que ellos dos solos se pensaban con la suficiente representatividad como para tomar decisiones a nombre de la regencia, y que si enfrentaban un caso que fuera contrario a sus fallos, por esa simple razón, suponían que carecía de validez y en consecuencia giraban órdenes a los jueces en sentido contrario a lo propuesto por él. La subsecuente contestación de Salas y Almonte fue decretar la expulsión del arzobispo de la regencia, sosteniendo que esa decisión contaba con el acuerdo de Bazaine. La justificación del cese fue que la Bastida estaba en completa oposición a la naturaleza ideológica de la regencia. El prelado intentó defenderse, manifestando que no podía ser contrario a la regencia, puesto que formaba parte de esta, y que lo único que solicitaba era que se modificara aquella disposición que se tomó sin su consenso. Además, negaba toda facultad decisoria a Bazaine. Dijo que dos individuos solos no constituían la regencia y que para modificar su conformación era necesario convocar a la asamblea de notables que la creó. Luego, desde el Palacio Imperial, el día 18 de noviembre, la regencia imperial envió un documento a la Bastida y Dávalos advirtiéndoles que se abstuvieran, que se atuviera a las consecuencias legales en caso de que se asumiese como regente, respondiendo el arzobispo que no es que se asumiera como regente, sino que por ley le correspondía ese cargo. Pues estamos viendo cómo desde un principio el gobierno impuesto por los franceses, apoyado por los conservadores y la Iglesia Católica, la regencia se desmoronaba en la lucha interna, no solo por el poder, sino en la lucha interna por los intereses económicos, sobre todo por los intereses de la Iglesia Católica. Dos de los regentes, Salas y Almonte, decían que la Iglesia no debería recuperar los bienes que ilegítimamente ocupó durante siglos y que esos bienes sí deberían seguir en pagarés y en subastas y en ventas hacia la sociedad civil, contrariamente a lo que opinaba el otro regente, la Bastida, que era el arzobispo. Y así estaban en esa lucha cruenta dentro del gobierno ilegítimo de la regencia, mientras Juárez defendía y protegía su gobierno constitucional. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.